Muy buenos días o muy buenas tardes. Vamos a hablar acerca de las diferentes normas que se han ido implementando durante esta cuarentena por el COVID-19. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín. Bien, en esta breve video vamos a tocar como objetivo, bueno, lo que queremos lograr es dar a conocer las normas y decretos de urgencia más importantes referidas a la cuarentena que el gobierno del Perú se vio obligado a emitir para establecer una medida de prevención ante el estado de emergencia causado por el COVID-19. También queremos difundir las principales normas y decretos de urgencia que se dieron por el gobierno del Perú a causa del COVID-19. Pues nuestro alcance es el público general, ya que todos nos hemos visto afectados por esta pandemia y pues deberíamos saber todos los decretos que se han ido sacando durante todo este tiempo. Bien, para ponernos en marco conceptual, voy a hablar brevemente del coronavirus. Como sabemos, el coronavirus es una amplia familia de virus que normalmente solo afectan a los animales. Algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a la persona. Producen cuadros clínicos que van desde un resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre en el caso del coronavirus que causó el síndrome respiratorio agudo, el SARS-CoV-2, y el causante del síndrome respiratorio del Oriente Medio, que es el MERS-CoV. El virus tiene un origen aún desconocido, aunque se cree que existe la posibilidad de que la fuente inicial fue un animal, ya que los primeros detectados con esta enfermedad fueron personas que trabajaban en un mercado donde se vendía animales salvajes. Muy probablemente pues es un caso de zoonosis, donde la transmisión de un virus que pasa de un animal a un ser humano. En estos casos suele haber un reservorio animal, donde podría ser los murciélagos, algunos dicen que podría ser el pangolín. Los diferentes tipos de países han tomado estrategias como hacer una cuarentena o el aislamiento social, ya que su principal medio de afectación somos las personas. Al momento de hablar, al momento de tocar cualquier superficie que se encuentre contaminada, podemos ser propensos a poder obtener o contagiarnos con este virus y así ir difundiéndolo a las personas. Bien, vamos a ver el primer decreto supremo que se sacó, que fue el 051-2020 PCM, donde se puso como obligatorio la inmovilización social. Se estableció el estado de emergencia y esto con la inmovilización social obligatoria, la adquisición de víveres, productos farmacéuticos y trámites financieros lo hacía una persona por núcleo familiar y había un cobro de cualquier beneficio otorgado por el gobierno. Aquí también se estableció el uso obligatorio de la mascarilla para circular por las vías de uso público. También se sacó el Decreto Supremo 184-2020 PCM, donde se declara estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia del COVID-19. En estas también se establecen las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social. Y finalmente también tenemos el decreto de urgencia número 048-2020 PCM, donde se van a dictar las medidas extraordinarias con la finalidad de adquirir bienes y servicios necesarios para el alojamiento en cuarentena y alimentación de los ciudadanos, ¿no? Donde se establece que entre personas debería haber una distancia mínima de 2 metros. Y bueno, siguiendo con la exposición. Bueno, las medidas al estado de emergencia por el COVID-19 se establecieron 2 resoluciones y 11 decretos, los cuales son las siguientes: que el Decreto Supremo número 101 del 2020, publicado el 4 de junio del 2020. Dicho Decreto Supremo aprueba la fase de la reanudación de actividades económicas. El Decreto Supremo número 094-2020, publicada el 23 de mayo, establece las medidas de la ciudadanía hacia una nueva convivencia y prórroga del estado de emergencia. Siguiente, por favor. Ya. El Decreto Supremo número 083-2020, publicada el 9 de mayo del 2020, prolonga el estado de emergencia por coronavirus hasta el 24 de mayo del 2020. El siguiente decreto legislativo número 1474, publicada el 3 de mayo del 2020, establece los mecanismos y acciones de prevención, atención, protección a la persona adulta. El decreto de urgencia número 047, publicada el 27 de abril del 2020, brinda medidas extraordinarias para conducir el impacto de las medidas de aislamiento social.
El decreto de urgencia número 049, publicada el 27 de abril del 2020, brinda medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y mediana y pequeña empresa. Siguiente, por favor. La resolución ministerial es número 080-2020, publicada el 26 de abril. Esta elabora un padrón de hogares con trabajadores independientes en vulnerabilidad económica que son beneficiarios del subsidio monetario. Esto es autorizado en el decreto de urgencia número 033-2020. La resolución ministerial número 081-2020, publicada el 26 de abril, establece la transferencia financiera a favor del Seguro Social de Salud, e-Salud, con la finalidad de financiar la habilitación, implementación, adecuación y operación de 2 torres adicionales a la vía panamericana. Siguiente, por favor. El decreto legislativo número 1466, publicada el 21 de abril, dicho decreto presta los servicios de prevención y atención de salud a las personas contagiadas y también con riesgo de contagio. El decreto de urgencia número 042-2020, publicado el 19 de abril, coadyuva a disminuir la afectación de la economía peruana de los hogares en situación de pobreza o pobreza extrema en los ámbitos rurales. Siguiente, por favor. Finalmente, con los 3 decretos, el decreto legislativo 1469, publicado el 19 de abril, da continuidad al servicio educativo en el marco de acciones preventivas del gobierno. El decreto legislativo número 1499 establece las medidas para garantizar, fiscalizar la protección de derechos. El decreto de urgencia número 31 del 2020 establece medidas complementarias para reforzar los sistemas de prevención con control, vigilancia y respuestas sanitarias. Siguiente, por favor. Ya continuando con las normas que se han establecido, diversas medidas públicas para prevenir la prolongación del coronavirus. En esta constituye 6 resoluciones y 2 decretos. La primera resolución ministerial, número 016-2020 Minedu, dispone el año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada Aprendo en Casa. La siguiente resolución viceministerial número 058-2020 Minedu, esta es en la cual se aprueban las orientaciones para la continuidad de servicio educativo superior universitario en el marco de emergencia sanitaria a nivel nacional. La siguiente resolución viceministerial número 088-2020 aprueba los NT disposiciones para el trabajo remoto de los profesores, que asegura el desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y programas educativos públicos. La resolución viceministerial número 090-2020 Minedu aprueba las disposiciones para la prestación de servicios de salud básica, educación básica a cargo de instituciones educativas de gestión privada en el marco de emergencia sanitaria. Siguiente, por favor. Continuando con el Decreto Supremo 005-2020 MIDIS, este es el cual se aprueba el diseño de red de soporte para la persona adulta mayor con alto riesgo y la persona con discapacidad severa. Y con el Decreto Supremo 062-2020 MIDIS se aprueba el padrón de beneficiarios del subsidio monetario. Esto va a ser de acuerdo al CISFO. Según la resolución ministerial 094-2020 Minagri, se establecen las disposiciones para asegurar la adquisición, producción y abastecimiento de
productos alimentarios con estricto cumplimiento de las normas que regulan el periodo de emergencia. Siguiente, por favor. Bueno, con nuestras conclusiones, las conclusiones establecidas en la presentación son que, dando a conocer las normas y decretos de urgencia más importantes referidas a la cuarentena, el gobierno del Perú se ha visto obligado a emitir para establecer una medida de prevención ante el estado de emergencia a causa del COVID-19. Y siguiente, por favor. Nuestra recomendación es mantenerse informado de las normas y decretos de urgencia que el gobierno del Perú está emitiendo. Esto debido al estado de emergencia que estamos viviendo por el COVID-19. Bueno, esta sería nuestra presentación. Agradecemos por su tiempo. Gracias.